Listo, el día de hoy a ir enlazando lo que hemos venido trabajando segundo corte de capital de trabajo con lo que sigue para el tercer corte, que es un poco análisis de rentabilidad. Y vamos a empezar a hablar hoy de algo que es el EBITDA y ya vamos a ir viendo cómo lo enlazamos. ¿Qué es el EBITDA? Por sus siglas en inglés: utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y otra muy común que se utiliza es el EBIT, o utilidad antes de intereses e impuestos. Pregunta: ¿ya lo habían utilizado o escuchado algo o primera vez? ¿Primera vez? Bueno. ¿Recuerdan de la clase pasada cuando hablábamos del flujo de caja libre, que veíamos la estructura en inglés, la que utilizamos pero en inglés, de un texto que no se hablaba de la utilidad operacional, como yo se las relacioné, sino del EBIT? ¿Qué significa utilidad antes de intereses e impuestos? Justamente del estado de resultados, la utilidad antes de restarle los impuestos y los intereses. Entonces, si nos vamos al estado de resultados, tengo ventas, costo de ventas, llego a la utilidad bruta, le resto todo lo que son gastos administrativos y de ventas y llego a la utilidad operacional. ¿Qué haría falta de la utilidad operacional? Hola, Paula. ¿Qué haría falta restarle a la utilidad operacional para llegar a la utilidad neta? Los intereses y los impuestos. Es decir, que esa utilidad operacional la vamos a asociar con el EBIT. ¿Qué es el EBITDA? Pues valga la redundancia, la utilidad antes de restarle todo lo que tenemos ahí: intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. En la utilidad operacional yo ya le estoy restando depreciaciones y amortizaciones, entonces no me sirve la utilidad operacional. Si me voy a la utilidad bruta, ahí no he restado depreciaciones ni amortizaciones, pero me falta restarle otros gastos que sí se deben restar. Eso quiere decir que la EBITDA está entre la utilidad bruta y la utilidad operacional. Ya vamos a ver cómo lo calculamos, que bueno, realmente el cálculo es muy sencillo. Tengo dos opciones. Tomo la utilidad operacional, a la que ya le resté depreciaciones y amortizaciones, y vuelvo y le sumo depreciaciones y amortizaciones y ya tengo el EBITDA. O parto de la utilidad bruta y le resto pues todos los gastos excepto depreciaciones y amortizaciones. Como sea, llego a la misma cifra. Ya vamos a revisar con algunos de los ejercicios que hemos hecho cómo lo calculamos. El cálculo es muy sencillo. Pero ¿por qué es tan importante el EBITDA? Más allá del cálculo, que con eso normalmente no hay problema. Es la utilidad que finalmente se convierte en efectivo y queda disponible para atender los 5 compromisos que tiene la caja de toda empresa. Es un indicador muy fuerte, muy importante al momento de tomar decisiones de inversión, al momento de evaluar gestión. Hay empresas que incluso dentro de sus informes de gestión relacionan el EBITDA. Muchas veces en alguno de esos episodios de Shark Tank, una pregunta suele ser: ¿cuál es el margen EBITDA? No sé si lo han escuchado, ya ahorita hablaremos un poco de eso. Justamente por esa importancia que cobra. Del EBITDA debe alcanzar para cubrir estos 5 compromisos. Ahora,
Hay estructuras de flujo de caja libre que parten no de la utilidad operacional o del EBIT, sino del EBITDA. A la final llegamos al mismo resultado, simplemente cambia el punto de partida. Pero si ustedes se dan cuenta, en el flujo de caja libre, nosotros qué estamos haciendo, pagando impuestos, revisando las inversiones incrementales en capital de trabajo o la variación de capital de trabajo, la reposición de activos fijos o compra de nuevos activos. Ahí llegamos al flujo de caja libre. Después, ¿qué hacemos? Le restamos pues todo lo que tiene que ver con obligaciones, y bueno, se llega al flujo de caja del accionista, se toman políticas de dividendos. Entonces muchas personas no inversionistas, dueños de la empresa, se van a fijar en esa cifra del EBITDA para revisar si nos alcanza, no nos alcanza, tenemos un EBITDA bajo, alto. Pregunta, ¿ustedes ya empezaron a revisar información de Nutresa o todavía no? No. Porque les digo, no estoy seguro si Nutresa relaciona el EBITDA o no. No recuerdo ahorita, hay algunas empresas que sí. En caso de que la relacione, igual espero que la calculen. Casi que seguro no van a llegar a la misma cifra que muestra Nutresa. ¿Por qué? O la empresa que sea. Estamos hablando de empresas que periódicamente realizan ajustes contables, ya hemos hablado un poco de eso. Algunos de esos ajustes llevan también un ajuste en los impuestos, otros no. De ahí el por qué los impuestos, después de la utilidad antes de impuestos, casi siempre, por no decir que siempre, no coincide con la tasa de impuestos. Ejemplo, tenemos, no sé, tasa de impuesto del 30% y tenemos por ahí utilidad antes de impuesto 1.000.000, impuestos 800.000, por decir algo. No es que le estén calculando una tasa del 80%, sino que calculan los impuestos que corresponden y se generan otros impuestos adicionales a causa de esos ajustes contables. O en otros casos es al contrario. No sé, utilidad antes de impuesto 1.000.000, impuesto 50.000. Una vez más, no es que la tasa de impuesto sea 5%, sino que calcularon los impuestos y por esos ajustes contables se hicieron deducciones en los impuestos. Entonces, al estar dentro de la empresa, pues se tiene la información completa que igual va a afectar el cálculo del EBITDA, algunos de esos ajustes contables. Si yo me quedo solo con los estados financieros sin conocer en detalle qué ajustes contables se hicieron, cuáles son deducibles de impuestos, cuáles no y todo eso, voy a calcular una EBITDA que puede que se acerque, pero no, pues no va a ser igual al que muestra, para que sepa, es completamente normal. Si ustedes lo calculan y no les da, se pueden quedar dándole vueltas y vueltas, y no necesariamente es que lo calcularon mal, sencillamente ustedes no tuvieron en cuenta los ajustes contables porque no se conocía la información. Fuera de eso del cálculo, les decía, se revisan estos aspectos. Entonces se entra a comparar el EBITDA con estas cifras y ya vamos a ver qué es lo del margen EBITDA. Muchos posibles inversionistas parten de ese EBITDA para tomar decisiones de si invierto o no invierto en la compañía. ¿Qué me está midiendo el EBITDA? La utilidad operativa efectiva del periodo. ¿Por qué utilidad operativa?
al no tener en cuenta los intereses, que son, pues sí, gastos que disminuyen la utilidad, pero no tienen que ver con la operación de la empresa, al igual que los impuestos, me centro en lo operativo efectiva, porque recuerden que las depreciaciones es un tratamiento contable, ¿sí? Me va a disminuir el valor de los activos, me va a disminuir la utilidad, pero no fue más que un tratamiento contable. Y del periodo, porque recuerden que esas amortizaciones de diferidos me está disminuyendo la utilidad, pero fue por pagos que yo hice en periodos anteriores, no que hice en ese periodo. Entonces eso mido con el EBITDA, utilidad operativa efectiva del periodo. Y antes de meterme ahí, voy a abrir uno de los ejercicios que hicimos previamente y vamos a calcular el EBITDA. Vamos con, creo que este. Sí, puede ser. Supongamos que en esto que hicimos la clase pasada, tengo estado de situación financiera, estado de resultados de 2016 a 2019 y necesito calcular el EBITDA. Voy a colocarlo por aquí abajo. ¿Cómo calculo el EBITDA? Ok, ese fue un mal ejemplo porque aquí no tengo depreciación. Tomemos otro. No tengo depreciación. Sí, vámonos a este taller. Tengo que calcular el EBITDA. ¿Qué voy a hacer? Voy a partir de la utilidad operacional y le voy a sumar la depreciación. Y ya, ese fue todo el cálculo del EBITDA. O no partí de la utilidad operacional, partí de la utilidad bruta. Pues únicamente le resto todos los gastos excepto depreciación y pues si hubiera amortización tampoco. Como sea, llego al mismo resultado. ¿Cuál sería mi EBIT? Mi utilidad operacional. ¿Por qué? Porque esa es mi utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Tienen alguna pregunta del cálculo del EBITDA? ¿O del EBIT? O bueno, del significado o algo, o todo claro. Profe, ¿me puedes volver a dejar ver los datos que cogiste para el EBITDA? Claro que sí. Mientras miran, regálenme un minutico, ya vuelvo. Y por si acaso, de la otra forma, partiendo de la utilidad bruta, pues fueron esos.
¿Listo? Sí, profe. Vale. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con el evita y lo vamos a ir enlazando con el tema del capital de trabajo neto operativo. Vamos a hacer una pausa en el evita, vamos a devolvernos al capital de trabajo neto operativo y vamos a hallar algo que se llama la productividad del capital de trabajo. Vamos a dejar como PKT, que es el capital de trabajo neto operativo sobre las ventas. ¿Cuánto se debe mantener invertido en capital de trabajo por cada unidad monetaria, peso, dólar, euro, en lo que esté, de ventas? Anteriormente calculábamos el capital de trabajo neto operativo en dinero, 100 millones, 500 mil, 200 millones, lo que sea. Tenemos claro que lo ideal es que el capital de trabajo neto operativo sea lo más bajo posible, pero ahora vamos a empezar a analizarlo no solo en términos monetarios, sino en proporción a las ventas. ¿Por qué? Yo puedo tener dos empresas de pronto con el mismo capital de trabajo, 500 millones por decir algo, pero resulta que una empresa con esa inversión de 500 millones en capital de trabajo realiza ventas de 1000 millones y la otra de 2000 millones. Ambas pueden llegar a tener la misma inversión en capital de trabajo, pero una genera más ventas. Aquí estamos hablando que lo ideal es mantener el indicador lo más pequeño. ¿Cómo podemos hacer ese indicador lo más pequeño? Vía disminuyendo el numerador, es decir, menor capital de trabajo, o un incremento del denominador, es decir, un aumento de las ventas. Antes de meterme con ese ejemplo, aquí voy a calcular el capital de trabajo neto operativo. Entonces vamos a tomar las cuentas por cobrar más el inventario menos los proveedores menos los impuestos por pagar, y tengo mi capital de trabajo neto operativo para todos los años. Este sí lo habían hecho, ¿no? Y si voy a hallar mi PKT, sencillamente divido ese KTNO entre las ventas me dio 0,29, 0,28, 0,27. ¿Qué me está mostrando ese PKT? Que para ese volumen de ventas la empresa mantiene 29 centavos por cada peso de ventas, y noten que año tras año va disminuyendo esa PKT. Ya aquí son 29, aquí 28, aquí 27, pese a que mi capital de trabajo neto operativo se fue incrementando. ¿Eso qué quiere decir? Que las ventas crecieron a un ritmo mayor que el capital de trabajo neto operativo. Decimos que lo ideal es mantener un capital de trabajo neto operativo bajo, pero entonces aquí ya le empezamos a meter un poquito más al análisis. ¿Es malo que el capital de trabajo, que la inversión en capital de trabajo aumente? No necesariamente. Y aquí se empieza a hacer la comparación con las ventas. Antes de meterme con los otros ejercicios, van a haber momentos en cualquier empresa en que puede llegar a resultar más conveniente quedarse quieto y no aumentar las ventas que aumentarlas. En las metas de cualquier empresa
Siempre está aumentar las ventas, que el próximo año vamos a subir que el 10, que el 20, lo que sea. Y siempre el área comercial, por supuesto, va a querer vender lo que más pueda. Está bien siempre y cuando yo tenga presente ese incremento en las ventas me está representando un incremento en la inversión de capital de trabajo, pero que me va a representar un mayor incremento, la inversión o el crecimiento de las ventas. Ya ahorita vamos a ir complementando. Van a haber momentos en que ese incremento de las ventas no me va a generar caja, sino me va a demandar caja. Es decir, yo voy a necesitar invertir más dinero para que sea posible ese incremento en las ventas. Parte de ese análisis es con esta PKT. Aquí yo podría decir, no sé, de 2017 a 2018 mis ventas iban a crecer 32.000 más o menos. Me significaba que el capital de trabajo neto operativo tenía que hacer una inversión adicional de 6.000. Pero si me voy a mirar la proporción, en realidad mejoré este indicador. Aunque estoy invirtiendo más en capital de trabajo, en proporción al volumen de ventas, estoy invirtiendo menos. Entonces sí, sería bueno. Y aquí siguió disminuyendo. Ojo, aparentemente es poco, 0,29, 0,28, 0,27, pero no es sencillo decir vamos a disminuir la PKT. Puede implicar efectivamente muchísimo tiempo. No sé, si de pronto aquí tomáramos 2020, de pronto ya ven 0,26. Puede implicar muchísimo tiempo y muchísimo trabajo el disminuir un centavo pues la PKT. Ahora ya aquí calculado, vamos a empezar a mirar estos ejemplos. Consideres el caso de una empresa que por sus características de operación asociadas con el grado de rivalidad del sector debe conceder 90 días de plazo en sus ventas, mantener 30 días de inventarios y mantener 30 días de inventarios. El margen bruto de la empresa es el 40%. Si las ventas del año fueron 1.000 millones, ¿de cuánto es el capital de trabajo operativo? Ok, no estamos preguntando el KTNO, sino el KTO. Esto lo voy a borrar. ¿Tienen idea por dónde comenzar? ¿No? Bueno, primero voy a pasar los datos. A ver, 90 días de plazo en las ventas, periodo promedio de cobro 90. Edad promedio de inventario 30. Margen bruto 40%. Ventas 1.000 millones. Con esas ventas y ese periodo promedio de cobro podemos calcular las cuentas por cobrar.
con esa edad promedio del inventario yo podría calcular los inventarios si tuviera el costo de ventas. No lo tengo, pero lo puedo hallar con el margen bruto. Aquí va a ser igual mi costo de ventas a las ventas por 1 menos el margen, y para la utilidad es ventas menos costo de ventas. Listo. Ahora sí, tengo ventas, costo de ventas, periodo promedio de cobro, edad promedio del inventario. Puedo hallar cuentas por cobrar, inventarios, y ese sería mi capital de trabajo operativo. Aquí voy a hacer una aclaración. Ustedes notarán que aquí estoy tomando ejercicios de un libro que ustedes tienen en el Drive, de García 2009. Ese es un libro colombiano, y en todos los ejercicios, los que desarrollan ahí en el libro, los que están, digamos, al final de todo, toman año con base 360 días. Algo les comentaba cuando empezamos a ver el tema, depende del texto, algunos toman 365, 360. ¿Cuál es ese texto? Ahí en el libro se encuentra en una carpeta de administración financiera. Así venía el libro, capítulo por capítulo, los ejercicios de cada capítulo, algunos capítulos complementarios, cuestionarios a los complementarios, y lo que me gusta, hay una carpeta de Excel con, pues cuando hay necesidad, con todos los ejemplos que ustedes encuentran desarrollados en el libro. Ejemplo, esto lo estoy tomando del capítulo 7, que es el capítulo 7. Todas esas tablitas que ustedes ven ahí, que por supuesto pues las explican. Aquí van a encontrar el Excel de cómo se hicieron esas tablitas, por si necesitaran ampliar. Ahí están pues todas las fórmulas, por si acaso. Pero bueno, volviendo acá, porque les decía eso, bueno, ese es el texto que estamos utilizando en este momento, que usaremos también en otra clase. Ahí todo lo trabajo con 360 días. Voy a seguirlo trabajando con 360. Entonces, ¿a qué sería igual mi periodo promedio? ¿O cómo hallo mis cuentas por cobrar, más bien? Entonces sería igual a las ventas por el periodo promedio de cobro sobre 360, pues para tener el mismo resultado que el libro. Y mi inventario, costo de ventas por la edad promedio del inventario sobre 360. Entonces mi capital de trabajo operativo sería igual a 300.
¿Necesitan que espere o sigo? Bueno, voy a seguir pues. Siguiendo con ese ejemplo, ahora supongamos que para el segundo año las ventas crecen 20% y asumimos que se mantienen constante los días de cuentas por cobrar e inventario y el margen bruto. Y tenemos que calcular el capital de trabajo operativo para el segundo año. Haríamos exactamente lo mismo, pero incrementando las ventas. Voy a colocar acá esto mismo. Las ventas crecen 20%. Lo único que hice fue variar las ventas y calcular todo igual a como lo habíamos hecho. ¿Qué me interesa de ese punto más allá del cálculo pues de las nuevas ventas, costo de ventas, cuentas por cobrar, inventario? Voy a calcular por acá el crecimiento de todas las cuentas, que sería este sobre este menos 1. Absolutamente todas crecieron el 20%. Pero eso es suponiendo que efectivamente las cifras se mantuvieron iguales: el periodo promedio de cobro, la promedio de inventario, el margen bruto. Podría haber pasado que las ventas van a crecer un 20%, pero para lograr ese incremento de ventas, de pronto yo tuve que dar más días de crédito y entonces ya no son 90 sino 100. Entonces ahí tengo que la inversión que tengo que hacer en cuentas por cobrar y a la final en todo el capital de trabajo aumentó en mayor proporción que las ventas. ¿Por qué? Porque tuve que dar más días. O de pronto, no sé, tuve que dar descuentos y el margen ya no es el 40 sino el 30. Igual. Hay, por ejemplo, a una mayores ventas, menor utilidad, que es de lo que les digo, pues si voy a vender más pero con menor utilidad, mejor me quedo quieto. Tuve que invertir más en inventarios. Y ya van a ver por qué necesitamos saber eso. Hay un indicador que ya lo vamos a calcular, que únicamente resulta si esto se mantiene constante. Si eso varía, el indicador cambia. Por lo pronto dejemos en que si todo permanece constante, los incrementos de capital de trabajo, de la inversión en cuentas por cobrar, inventario, va a ser idéntico al crecimiento en las ventas. ¿Hasta ahí van? Bueno. Muy bien, suponga que al final del primer año la cuenta de proveedores por pagar en el balance general era de 100 millones. Vamos a colocar
y que se mantienen los días de esta cuenta. ¿De cuánto es el capital de trabajo neto operativo, SICATNO, para ambos años? En este momento no tengo ni idea de cuántos días se están manejando para pagar a los proveedores, pero lo que sí tengo claro con lo que acabamos de hacer es que si esos días se mantienen, la cuenta de proveedores va a crecer en la misma proporción que crecieron las ventas. Y aquí me están diciendo que se mantienen los días de esta cuenta. Entonces, para el año 2, esa cuenta de proveedores pues va a ser igual a eso por 1.2. Y entonces mi KTNO va a ser igual al KTO menos el PCO, que en este momento pues sería solo proveedores. Igual, si me fuera a calcular el incremento de esas cuentas, siempre fue el 20%. ¿Sigo o espero? Bueno, voy a seguir. Ahora, ¿de cuánto es la productividad del capital de trabajo para ambos años? Mi productividad va a ser igual a ese KTNO sobre las ventas. 0,20 a veces está expresado en porcentaje, da igual. Y noten que se mantuvo la PKT. Mientras yo incremente las ventas y todo lo demás permanezca constante, va a ser idéntica la PKT de un año a otro. Si por algún motivo, que era lo que les decía, no sé, volvamos al ejemplo de los 100 días, para vender esos 200 millones adicionales tuve que dar más días de crédito. Ok, estoy vendiendo más, pero tuve que invertir más dinero, y no lo estoy mirando en el KTNO sino en la PKT, para sostener esas ventas. Antes invertía el 20% de las ventas en KTNO, ahora invierto el 22,8 o 22 centavos por cada peso. ¿Cómo lo podría disminuir? No sé, que de pronto aumentaron las ventas, reduje los días que doy de crédito, el volumen de inventario, tengo un mayor margen, una combinación de todas, tengo más días de proveedores. Empieza a jugar uno un poco con esas cifras, y bueno, por lo pronto voy en ese cálculo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o todo claro? Bueno, vamos a suponer que está todo claro. Entonces, ¿qué queda por decir de la PKT? Mantener número pequeño para el indicador PKT implica que a medida que crece la empresa demanda menos capital de trabajo. Un poco lo que veíamos en este ejemplo. Van pasando los años, sí, va habiendo una inversión adicional en capital de trabajo neto operativo, pero cada vez va siendo más eficiente con ese manejo del capital de trabajo, porque aunque está incrementando su inversión, está logrando un incremento aún mayor en las ventas,
lo que repercute en una menor PKT, liberando así más caja para los accionistas. Ya sabemos que mientras mayor sea el flujo de caja libre, mayor valor de la empresa. No hemos valorado la empresa, no lo vamos a hacer en este curso, pero sí es claro que mayor flujo de caja libre, mayor mayor valor. ¿Seguras no hay preguntas? Vamos a mirar otro ejemplo. Y aquí voy a dejar que lo hagan ustedes primero y ya lo reviso. Pues ya revisamos a ver qué dudas salieron y eso. Consideres el caso de las empresas A y B que se dedican a la misma actividad y cuyas cifras financieras son idénticas. Venden lo mismo, ganan lo mismo, etc. Un poco lo que yo les decía, podemos tener distintas empresas que aparentemente, no sé, tengan la misma utilidad, en fin, cifras idénticas, pero se puede llegar a evidenciar diferencia en la efectividad pues de la operación del manejo de los recursos en estas cifras, excepto en lo relacionado con el KTNO. La empresa debe mantener 25 centavos por cada peso de ventas, es decir, una PKT de 0,25 o de 25%, mientras que la empresa B mantiene 35 centavos, 0,35 o 35%. En el año 1 ambas empresas venden 2.000 millones y para el año 2 las ventas aumentan a 2.800 millones. ¿En cuánto se incrementó el KTNO para ambas empresas en el segundo año? No sé, voy a dejarles hasta las 8 pues y ya miro, listo. Voy a pausarlo mientras. ¿Ya lo terminaron? Vamos a ver. Tenemos ventas, año 1, ventas año 2. PKT 0,25, 25, 35. ¿En cuánto se incrementó el KTNO para ambas empresas en el segundo año? Voy a calcular el KTNO para año 1, para año 2. ¿Cómo lo puedo calcular? Tengo la PKT, tengo las ventas, pues sencillamente ventas se está dividiendo, lo paso a multiplicar, entonces tengo que el KTNO va a ser igual a las ventas por la PKT. Ok, entonces KTNO año 1, KTNO año 2. Por la PKT. Y entonces el incremento
en el capital de trabajo neto operativo, fíjense que aunque estamos hablando de las mismas ventas, del mismo incremento de ventas, el hecho de que tengan distinta PKT hace que una empresa tenga que invertir más capital de trabajo neto operativo que otra. ¿Cómo más puede haber hallado ese incremento en el capital de trabajo neto operativo? Yo tengo que el incremento de las ventas, ¿cierto?, es de 800. Por lo que mi incremento del KTNO sería igual a ese incremento de las ventas por la PKT. Sujeto, y esto era lo que yo les decía, sujeto a que las demás cifras, periodo promedio de cobro, promedio de inventario, periodo promedio de pago, margen bruto, en fin, todo eso permanece constante. Incremente las ventas sin afectar los otros indicadores. Si eso se cumple, yo puedo decir que el incremento en el KTNO resulta de multiplicar el incremento en las ventas por la PKT. De lo contrario, no. ¿Tienen alguna pregunta de ese? No. Bueno. Me devuelvo para acá. ¿Y para qué hallábamos todo eso? Y aquí es donde empezamos a enlazar lo que tiene que ver con el capital de trabajo con la rentabilidad. Vamos a enlazar la PKT con el margen EBITDA. ¿Qué es el margen EBITDA? Así como nosotros tenemos margen bruto, operacional, neto, que resulta de dividir la utilidad bruta entre las ventas, la utilidad operacional entre las ventas, la utilidad neta sobre las ventas, pues el margen EBITDA no es más que el EBITDA dividido las ventas. Me devuelvo aquí al punto 3. Si yo quisiera hallar el margen EBITDA, sencillamente EBITDA sobre ventas. Además, en este caso, año tras año va aumentando ese margen EBITDA. Por si acaso, para el margen EBITDA o para cualquiera, margen bruto, operacional, sobre todo el neto y el EBITDA, llegar a aumentar un 1% puede ser muy difícil. Entonces es una buena gestión. Aquí aumentó 0,8%, 0,8%. Ese es el cálculo del margen EBITDA. ¿Cómo lo usamos con el capital de trabajo neto operativo? Y aquí aparece otro concepto que se llama la palanca de crecimiento. Y esa relación que tenemos entre el margen EBITDA y la PKT. ¿Qué me va a indicar esa palanca de crecimiento? Me va a mostrar si es favorable o no el crecimiento de la empresa. De pronto yo, en mi afán de que la empresa crezca, resulto metiendo a la empresa en problemas. ¿Problemas de qué tipo? De pronto estoy asumiendo volúmenes de ventas que demandan una inversión con la que yo no contaba. Empiezo a tener problemas de flujo de caja, asumo un contrato con el que no puedo cumplir. De pronto, de la emoción, pues no saqué bien cuentas y
y no, la operación de la empresa no va para cumplir el contrato, en fin. Entonces aquí, si la palanca de crecimiento es mayor a 1, estoy generando caja, pero si es menor a 1, me está demandando caja. Y aquí, como les digo, estamos relacionando lo que es la rentabilidad medida en el EBITDA con el capital de trabajo neto operativo. Voy a hallar aquí la palanca de crecimiento. Dijimos que era margen EBITDA sobre PKT. Es menor que 1 para todos los años. Es decir, más que la caja que está generando, está demandando caja ese volumen de ventas. Pero yo no me puedo quedar con la conclusión ahí. Debo resaltar en este caso que a pesar de que todos los años la palanca de crecimiento es menor a 1, ha ido mejorando. Me voy a la PKT, ha ido disminuyendo año tras año, el margen EBITDA ha ido aumentando, por lo que la palanca de crecimiento sí es menor a 1, demanda caja, pero cada vez ha ido creciendo, 0,73, 0,79, 0,85. Habría que conocer información previa a esa para saber en qué condiciones estaba la empresa antes. De pronto revisar la información de 2020 y ver qué ha pasado. Este es el tipo de situaciones en que una empresa, mejor dicho, tuvo una mala gestión en un año, se evidencia que el gerente no tomó las mejores decisiones y una de dos, o renuncia o lo despiden. En fin, sale esa gerencia, traen a un nuevo gerente. Supongamos que en el año al cierre de 2016 la empresa estaba en un mal año, cambió la gerencia, entramos nosotros, nos entregan la empresa en una situación difícil. Vamos a evaluar nuestra gestión años 2017, 18, 19. Listo. Hace falta por mejorar, pero podemos mostrar para cómo estaba la empresa. Hicimos una buena gestión. Es un poco de lo que les digo, no es tan fácil a veces llegar a mejorar ciertos indicadores, puede implicar trabajo de años. Y repito, estoy especulando, no sé, que en 2016 estaba mal y aquí mostramos, listo, seguimos demandando caja, la empresa sigue mandando caja, pero hemos tenido una mejora continua en todos esos indicadores. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bueno. Listo, yo sé con esa palanca de crecimiento si me genera o me demanda caja. ¿Pero qué tanto? Entonces calculamos lo que es la brecha o remanente, ya no dividiendo, sino restando el margen EBITDA menos la PKT. Voy a calcularlo por aquí. El margen EBITDA menos la PKT. ¿Qué me está mostrando? En este caso, brecha, porque me está faltando
ya sea aumentar ese margen EBITDA un 7,7%, o disminuir ese PKT un 7,7%, o una parte margen EBITDA y otra parte PKT. Repito, cada vez va siendo menor esa brecha, cada vez me va faltando menos, lo cual es bueno. Si yo estoy en una situación que tengo una brecha, pues definitivamente las decisiones que yo tome deben ir encaminadas o a aumentar ese margen de EBITDA o a disminuir esa PKT. No hay posibilidad de que yo tome una decisión en la que disminuya mi margen EBITDA o aumente mi PKT, no en este momento. De pronto en otra situación sí. Ya lo vamos a dejar más claro con un ejemplo. Entonces, las empresas A y B tienen margen EBITDA del 20% y 6,7%, y PKT de 30% y 10%. ¿A cuánto equivale la palanca de crecimiento? ¿Cuál empresa está en peor posición y por qué? Voy a dejarles pues hasta las 8:20 y ya lo revisamos. Voy a ponerle aquí pause. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Pues nada, pongámoslo acá. Entonces, la palanca de crecimiento, dijimos que es margen EBITDA sobre PKT. Y nos vamos a ver que tienen la misma palanca de crecimiento. A ambas empresas les está demandando caja. Pero respondiendo a la pregunta de cuál empresa está en peor posición y por qué, entonces vamos a hallar la brecha o remanente, que va a ser el margen EBITDA menos la PKT, y estaría en una peor posición la empresa A porque tiene una brecha más grande, aun cuando su margen EBITDA es mayor, necesitaría aumentarlo más que la otra. ¿Por qué? Por la productividad del capital de trabajo. Es más eficiente con el manejo del capital de trabajo la empresa B, y tan solo le hace falta un 3,3%, que como les dije, puede que sea solo 3,3, pero puede que sea, no sé, 5 años, 4 años, en fin, depende mucho del negocio, del tamaño de la empresa, muchas cosas, pero no es cosa de un solo periodo y ya. ¿Qué pasa si el margen EBITDA es exactamente igual a la PKT? Ahí hablamos de una palanca de crecimiento de 1. No le demanda ni le genera algo adicional, está pues en el punto, cero brecha, cero remanente. Ya por supuesto, si el margen EBITDA es superior a la PKT,
ahí ya hablamos de una palanca de crecimiento mayor a 1 y ya no una brecha, sino un remanente. Ok, me confundí, a colocar era 35. Por ejemplo, ahí tenemos un remanente de 5%. En ese punto, esa empresa podría llegar a tomar decisiones que disminuyan un poco el margen EBITDA o aumenten un poco la productividad del capital de trabajo sin afectar la posición de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene ese remanente del 5%. ¿Va a querer la empresa disminuir su margen EBITDA? No. Pero entonces ahí es cuando puede tomar decisiones tipo, no sé, ofrecer descuentos. Debo hacer un análisis, revisar bien qué tanto doy de descuento, entonces voy a aumentar las ventas, voy a sacrificar un poquito de margen, pero está en una posición la empresa en que puede hacer eso sin ningún problema. Distinto cuando tengo una brecha y, mejor dicho, me pongo a disminuir mi margen bruto, a dar más descuentos, peor, se va a aumentar esa brecha. O de pronto no doy descuentos, de pronto doy créditos. No sé, antes tenía un periodo promedio de cobro de 60, lo aumento a 70, 75 sin ningún problema. Bueno, si digamos de manera que me va a repercutir en una mayor inversión en cuentas por cobrar, aumenta mi capital de trabajo, neto operativo, disminuye mi PKT, aumenta mi PKT, pero igual tenía un remanente, me puedo dar ese lujo. O complementando un poco con lo que veíamos con los pasivos, de pronto empiezo a aprovechar los descuentos que me ofrecen mis proveedores, estoy disminuyendo mi periodo promedio de pago, que por supuesto también va a incrementar mi KTNO y a incrementar mi PKT, pero con ese remanente lo puedo hacer sin ningún problema. Aquí si no, aquí lo que debo buscar es cómo disminuyo esa PKT. Empiezo a dar menos días de crédito, renegocio con los proveedores a ver si me dan más plazo, de qué manera puedo disminuir costos para aumentar el margen bruto. Y eso es lo que hacemos acá. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno, debo confesar que contaba con un poco más de participación por parte de ustedes. Contaba con no sé, que se nos fuera media horita más. Que se me hizo. Me asusté. Listo, entonces pues nada, tienen ahí el otro taller. ¿Esto qué le pasa? Aquí les coloco que ejercicio 1 y 2 del capítulo 7 de García. Este es el capítulo 7 de lo que estuvimos hablando el día de hoy, análisis del capital de trabajo y palanca de crecimiento.
está el desarrollo, pues lo que les expliqué, algunos ejemplos los tomé de ahí. Este es el de los ejercicios, este es el ejercicio 1 y 2. Pero pues ahí se los coloqué, este es el taller que aparece ahí. Van a haber 3 puntos. Punto 1, punto 2, esos ejercicios 1 y 2 de ese libro, y punto 3 de Sunstein y Thaler. Lo pueden desarrollar en equipos. ¿Qué tenemos para la próxima clase? Supongo que es el parcial, ¿no? Sí, señora, tienes toda la razón. Es el parcial del segundo corte. Estoy pensando el segundo parcial es una prueba para el cargo de controller financiero en el grupo Texmoda, lo que es Bershka, Stradivarius, todas esas. Reúne la gran mayoría de conceptos que hemos trabajado. Quise salirme un poco de lo académico, pues el ejercicio planteado por mí, irme un poco a lo que nos enfrentamos en el mundo laboral. Si nos vamos por ejemplo, a la prueba de Bimbo que revisábamos en software financiero, más allá de la empresa, por el cargo, en la de Bimbo estábamos hablando de un cargo de analista de planeación financiera. ¿Qué era lo que más pesaba en esa prueba? Conocimiento de Excel, y sí, algo muy básico de análisis financiero, conceptos financieros, pero sobre todo Excel. En la prueba de controller financiero es a la inversa, lo que más pesa es el conocimiento financiero y muy poco de Excel. ¿Por qué? Yo como controller, es un cargo semidirectivo, pues voy a tener a cargo mi equipo de analistas que me pasan ya toda la información. Ahí es como, niñas, necesito que me calculen esto, entreguenme esta información, y a partir de esa información pues que entregan los analistas es que yo empiezo a tomar las decisiones. ¿Quieren que se los suba el miércoles o que se los suba antes? ¿El parcial, profe? Sí. Yo digo que antes, profe. Ok. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo nos daría para poderlo entregar? No tengo ningún problema. O sea, igual hasta la próxima clase. Ok, pero entonces también se realiza en grupo. Sí. Y más allá del parcial, de la nota, quiero que tengan presente, uno, que si ustedes fueran a presentar esa prueba, es sin apuntes, sin internet, individual, con lo que recuerdan, con lo que saben. Entonces, chévere que revisen qué tienen claro, qué no, qué les hace falta estudiar. Repito, más allá de la asignatura, que se vayan midiendo. No sé si ya han presentado pruebas en alguna empresa para cargos financieros. Chévere pues que no las cojan de sorpresa. Y dos, es una prueba que está diseñada para ser desarrollada en 1 hora, hora y media. Y si se puede, por si acaso, hay pruebas, como yo les contaba, la de Bimbo
Media hora, no se espera que las personas la desarrollen en su totalidad, porque además se pretende evaluar trabajo bajo presión, toma de decisiones, prioridades, bueno, un montón de situaciones más allá de lo financiero. En esta de Texmoda sí se espera que la persona termine la prueba, la termine bien, y una hora, hora y media, no recuerdo ahorita. ¿Mm? Se la suba ya, digamos, o el miércoles, igual, pues, no tengo problema por el plazo. Más allá de tienen una hora para presentar la prueba, eh, lo que les digo, me interesa que revisen, y que se preparen pues. Mm, entonces listo, se las subo antes. Eh, el quiz ahí está, como les dije, bueno, no se terminé antes porque de verdad contaba con un poco más de interacción por parte de ustedes, pero pues bueno, no tengo lío. Mm, por parte mía eso sería todo por lo pronto. Si tienen preguntas, comentarios, algo, si no, pues ya quedaría el tiempo pues para que ustedes vayan trabajando en el quiz, en el taller. Ya es decisión de ustedes si lo terminan de una vez, lo terminan después. Les dejé unos días de más, pero ojo pues no, que no les pase como a veces que profe se me pasó el plazo. ¿Listo? Listo, profe. Y, profe, una pregunta. Es que la clase pasada yo no estuve como desde la mitad y tú pues estabas grabando, pero luego no me llegó el video. Listo. Eso era lo que les decía ahorita al inicio de la clase. Mm, Me embolaté con un montón de cosas y hasta este lunes que pasó subí los videos, ni siquiera les he enviado correos. No solo ustedes, es que fueron como 8 videos que tenía represados. Apenas me puse a subirlos el lunes, no he enviado correos. Ahorita me pongo a enviar los correos. Mm, yo por lo general procuro pues subirlas, no sé, inmediatamente, al día siguiente. Eh, pero por si acaso también, si como en este caso y no es la primera vez que me pasa que de pronto subo el video, no les envío correo, peguenle una revisadita al canal pues para... pero sí, efectivamente lo subí hasta este lunes que pasó y no les he enviado el correo por el video, sí ya está desde el lunes, ¿vale? Ah, pues entonces yo lo busco en el canal. No, no, pues para que vas a mandarlo si ya está ahí. ¿Cómo, Paula? En ese caso yo lo busco en el canal para que no tengas que mandar el correo y Listo. así. No, igual, pues tengo que enviar de verdad como 8 correos, uno más, uno menos, no, no, no tengo problema. Listo. Profe, ese lo subes al canal. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Este también lo subes al canal. Sí, y ahorita me pongo a subir de una vez del día de ayer y de hoy los videos. Profe, Sí, ¿será que tú nos puedes enviar el Excel como para hallarnos un poquito más para sí, poder hacer el taller? claro que sí. Bueno, entonces, Gracias, profe. con gusto, por lo pronto voy a parar de grabar.